Capítulo 1. Un monstruo horrendo. ¿Qué harías si tu propio rostro fuera tu condena? En un reino donde la belleza es poder y la perfección puede sellar tu destino, una joven carga con una marca que nadie se atreve a mirar. Esta es la historia de Solja, una mitad oculta, una mitad rota, y un destino que no eligió, pero que está a punto de enfrentar. Hacía mucho tiempo, en una pequeña nación del este, una dama de los cielos descendió a la tierra y se enamoró de un mortal. Su amor incandescente los llevó a formar su propio hogar entre los humanos para luego ser conocidos como los Yule. Los hijos nacidos de aquel amor heredaron la extraordinaria belleza de su madre, pero eso solo fue el inicio de su maldición. Humanos codiciosos devastaron a los Yule y poco a poco la progenie de aquellos que alguna vez amaron puramente fue drásticamente disminuyendo hasta quedar en cenizas. Y esto no fue la excepción ni siquiera para la última sobreviviente de los Yule, quien más adelante sería convocada para servir al emperador y satisfacer sus más retorcidos hedonismos. Dentro de una habitación oscura, alumbrado apenas por la luz de las velas, un par de cuerpos se retorcían entre las sombras, sedientos por el deseo. Sin embargo, el emperador, que ya tenía el corazón inquieto y estaba en un estado cerca a la irritación, menguó sus movimientos a medida que el tiempo pasaba. La mujer a su lado siguió frotándose contra él. Era una de las tantas flores del palacio, que esta noche estaba allí para complacerlo. No obstante, poco después, su tembloroso heraldo llegó con las noticias que aguardaba. La atmósfera pasional quedó en el olvido y Jun se arrastró fuera del tatami, totalmente impaciente, pero a medida que la anticipación crecía dentro de él, también lo hacía el miedo de su sirviente, quien con una voz temblorosa informó que existía un pequeño inconveniente con su encargo. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por la ira como era costumbre, Jun sonrió con burla, restándole interés a sus palabras. Eso no importa. La chica ya está aquí. Tráemela, ordenó mientras ajustaba sus prendas, y cuando su precioso encargo fue colocado ante sus ojos, estos mismos que minutos antes sonreían lentamente decayeron en horror. El rostro que Dios debió haber dibujado hermosamente estaba corrompido por horribles cicatrices y quemaduras. La hermosa heredera de los Yule no era más que un monstruo horrendo ante sus ojos, y mientras el desprecio se desprendía con vileza de sus labios, su amedrentado sirviente inclinaba el cuerpo en sumisión, contagiando a su vez a la joven muchacha que clamaba por su vida. Después de ser obligada a dejar el hogar que siempre conoció, Solja había sido arrastrada hasta los aposentos del emperador. Pero antes de que eso pasara, su madre, en un arranque de furiosa locura, había tomado la decisión de arruinar su bello rostro mientras gritaba: «Una cara hermosa no es más que veneno en esta vida». Pero puede que no fuese solo su madre quien perdiera la cordura. Solja, que temblaba de miedo, pronto escuchó el retumbar de la risa frenética del emperador, los gritos haciendo eco de su concubina al lado y luego el inconfundible y enfermizo olor metálico. Su concubina de antes yacía sin vida y con la cabeza separada de su cuerpo. Puede que todavía haya más sobrevivientes, Yule. Encuéntralos, si no quieres que tu cabeza ruede como el de esa mujer. Y mientras tanto, esta mujer puede conservar su vida. Las palabras que para otros pudieron sonar a misericordia fue solo el inicio de la trágica historia de Solja, la última Yule existente en estas despreciables tierras. Un medio monstruo. Esa era la forma más repetida de referirse a ella. Cuando Solja entró por primera vez al palacio, los cortesanos literalmente arrojaron sal por donde pisaba, como si fuera una aparición maldita. Las concubinas más esbeltas chillaron como si hubieran visto una plaga y huyeron cubriéndose el rostro por miedo a que sus cicatrices fueran contagiosas. De allí la costumbre de Solja de agachar la cabeza o cubrirse el rostro con el cabello. Pero, ¿por qué había tanto alboroto el día de hoy? Bueno, el emperador Jong había convocado a su hermano gemelo, Muon, el príncipe de las sombras, como algunos solían llamarle en voz baja. Verán, Muon era el hermano gemelo del emperador, nacido el mismo día a la misma hora.
Uno fue criado para gobernar, el otro para luchar, y al final, mientras Muón estaba en campaña, su hermano menor tomó el trono. Circulaban los rumores de que el emperador anterior confundió a Muón con su hermano y aterrado, abdicó. Pero esos rumores no vivieron mucho. Todos los que lo mencionaron acabaron callados de forma permanente. Muchos esperaban que Muón regresara para reclamar lo que se le había arrebatado, pero no. En cambio, se arrodilló, juró lealtad y lo hizo tan convincentemente que hasta los espías más avesados dudaron. Pero todos sabían que si había alguien a quien el emperador temía más que a los dioses, ese era su hermano. Cada que te veo recuerdo por qué no deberías estar aquí, dijo el emperador devolviéndola al presente. Una mitad tuya parece una estatua divina y la otra mitad parece haber sobrevivido a un incendio. Una ronda de risas estalló y Solja cerró los ojos queriendo desaparecer. Incluso con las luces apagadas, esa cara sigue siendo inolvidable. Un regalo para el mundo. Si el mundo quisiera pesadillas. Las risas se volvieron más crueles. Ese era el palacio, un espectáculo donde las concubinas eran marionetas, los rumores eran armas y la belleza era una moneda de cambio. Pero Solja no era una mujer para ellos, era una anomalía útil. Entonces, la noticia de que el comandante de guerra Muón había llegado interrumpió el entretenimiento. Finalmente, la orden que ella había anhelado escuchar fue dicha. Vete. Pero justo cuando iba a bajar, sintió un brazo rodearle el cuello. El emperador la sujetaba por detrás. He cambiado de opinión. Un gesto posesivo mientras que un dedo señalaba un punto hacia abajo. Mira, el que viene ahora es mi hermano mayor. Su voz era baja, pero el brazo seguía apretando lo suficiente para hacerle notar que no se trataba de un gesto afectivo. El aliento cálido del emperador rozó su cabello, provocándole un escalofrío. Y sí, alguien venía, pero no solo alguien. Era el príncipe de las llamas, Muón. Sigue caminando entre los vivos. Él es el único que puede entrar con sus soldados hasta los salones imperiales sin pedir permiso, murmuró el emperador con una mezcla extraña de orgullo y resentimiento. Su voz temblaba entre el amor y el odio, pero Solja no parecía saber en qué punto se inclinaba más. Ella nunca había visto al hermano del emperador. Cuando ingresó al palacio como concubina, él ya había partido a una larga expedición. Lo único que se sabía de él eran rumores, historias vagas y exageraciones. ¿Tienes miedo?, preguntó Jun con una sonrisa ladeada. ¿De él? ¿Más que de mí? No era una pregunta inocente, era una advertencia disfrazada de celos, y ella respondió como pudo. El emperador bajó el rostro hasta su cabeza, aspirando el perfume que llevaba. Solja sintió que el cabello se le incendiaba, y resistió el impulso de empujar al emperador y tirarse escaleras abajo. Cualquier cosa sería preferible a esa incomodidad. Comparado con tu rostro, tu aroma es más soportable. Con suerte, Solja no tuvo que soportar ese momento por más tiempo, ya que Muón se había plantado cerca de ellos. Su rostro parecido al del emperador, pero más endurecido por la guerra, no mostró ni desprecio ni ternura cuando la vio. Quizás estaba mirando al emperador, o quizás no. Jon la soltó, o mejor dicho, la empujó. Ella bajó las escaleras como pudo, con las piernas temblorosas, a punto de rodar como una pelota de trapo, y al cruzarse con el príncipe Muón, se hizo a un lado torpemente. Pase usted primero, señorita, dijo él cortésmente. Su voz, que era parecida a la del emperador, sonó diferente. El hombre pasó a su lado sin rozarla, pero Solja sintió que su presencia se le quedó pegada a la piel. Oh, querida, tu rostro, dijo él entonces con voz baja, casi con tristeza, y ella apartó el rostro con rapidez, sintiéndose ridícula por intentar ocultarse. Eso debió haber dolido. Fuiste muy valiente, pequeña, añadió él. Solja no entendía si hablaba del dolor o del abandono, pero Muón subió las escaleras de nuevo sin esperar respuesta, y ella se quedó allí confusa, porque nunca nadie le había dicho que su dolor podía tener otro nombre, pero ahora lo entendía, y ese gesto simple de amabilidad se quedaría por siempre en su pecho. Sin embargo, el destino tenía algo preparado especial para Solja. Tienes que vivir por quien vive solo para ti. Era un pensamiento bonito, casi poético. Solja sonrió con fuerza, como si esa promesa silenciosa pudiera contener todo lo que no se atrevía a decir en voz alta. Hoy vi al príncipe Muón, nana, dijo de repente Solja, rompiendo el momento. Jon, confundida, miró a Solja, que parecía feliz. Se parece mucho al emperador, continuó Solja. Y sabes, me miró como si supiera algo, como si me conociera. No te asustes, solo fue una impresión pasajera.
Ni siquiera volveré a verlo, musitó al notar que su niñera palidecía. Por cierto, ¿crees que las cicatrices han desaparecido?, preguntó Solja cambiando de tema y acercando su rostro a Un-Jong cuyas manos la envolvieron con ternura. En ese momento la vieja puerta principal se abrió de golpe. Pocas personas venían hasta ese rincón olvidado, salvo los eunucos como... «Ho-Jong», llamó Solja sorprendida. Ho-Jong era el joven mudo aprendiz de apenas 16 años que estaba asignado a otra concubina de mayor rango, pero de vez en cuando pasaba por allí llevándole regalos especiales. Y aunque no podía hablar bien, Solja había aprendido a entenderlo. Ho-Jong corrió hacia ella, sacó unos dulces y se los puso en las manos con una sonrisa radiante. «Ho-Jong, no deberías traerme estas cosas, podrías meterte en problemas», dijo Solja, pero él solo sonrió y negó con la cabeza. Señaló con gestos que su señora Jane no quiso comer ese día, así que trajo las sobras para compartir. «Bueno, entonces comamos juntos», respondió Solja medio en broma, poniendo algunos dulces también en las manos de Un-Jong y Ho-Jung. Sin embargo, mientras se echaban a reír en ese rincón triste del palacio, la puerta volvió a abrirse de golpe y Jane entró seguida de sus sirvientes. «¿Te atreves a robar los refrigerios que me dio su majestad? Esto es una grosería. Siempre desaparecen cosas de mi santuario. Primero pensé que eran ratas. Ahora veo que son ladrones», acusó Jane. «Ho-Jong no robó nada. Solo tuvo compasión de mí y me trajo su parte porque no quería que me sintiera sola». «¿Compasión? ¿Desde cuándo un eunuco mudo puede decidir a quién consolar? Córtenle las manos a ese ladrón», gritó Jane, exagerando su indignación. El pobre muchacho fue levantado como si fuera un costal de arroz podrido. Lo sujetaron por los hombros y se disponían a arrastrarlo cuando Solja se cruzó en su camino, con una urgencia que no se molestó en disimular y rogó por él. Y sí, aquella escena no era nueva. Ho-Jong solo era el último chivo expiatorio de Jane, quien había venido solo a cobrar su dosis de venganza, por sus celos podridos y su rabia disfrazada de justicia. ¿Por qué? Porque el emperador, que era conocido por sus gustos que rozaban lo incomprensible, a pesar de haber mostrado su desagrado por Solja, la trataba como un adorno raro. Sí, a veces era colocada a su lado mientras yacía con otras mujeres, como si su presencia completara algún tipo de fantasía torcida. Y por supuesto, las demás concubinas no lo podían soportar. «Por favor, es solo un niño, no va a sobrevivir. Te ruego que lo perdones», suplicó Solja cayendo de rodillas. «Todo esto pasó por mi culpa y si esto calma tu ira, entonces castígame a mí también». No obstante, por mucho que Jane lo quisiera, las reglas del palacio eran rígidas y una concubina no podía castigar a otra, así que Jane había encontrado una forma más cruel y más legal: usar a ese niño. «Bien, 50 azotes por su falta de respeto», concluyó Jane, e inmediatamente los azotes comenzaron. El sonido seco del látigo contra la piel de Ho-Jong resonó como una bofetada. Sangre, lágrimas, golpe tras golpe, otro chorro de dolor, y el escudo blanco del castigo se volvió rojo en segundos. Cuando Ho-Jong dejó de moverse, Jane ya se había marchado con una amenaza, y en cuanto desapareció, Solja corrió hacia Ho-Jong aún atado al marco. El muchacho estaba pálido, tembloroso, como si la vida ya se le hubiera escapado y solo quedara el cuerpo. Ella y Un-Jong lo llevaron a una habitación desesperadas. «No, señorita, no puedes hacer eso», dijo Un-Jong cuando vio las intenciones de Solja tomando una daga y acercándola a su piel. «¿Prefieres que muera aquí? Soy la única que puede salvarlo ahora. Tengo que hacerlo», dijo Solja con una calma que no correspondía con el temblor de sus manos. Se hizo un corte limpio en la muñeca, ya tenía varias cicatrices, así que una más no haría diferencia, y con la sangre brotando, la acercó a los labios inconscientes de Ho-Jong. «Tienes que beber, Ho-Jong, solo así vivirás», dijo Solja, como en esas leyendas antiguas en las que una mujer celestial descendía al mundo de los humanos por pura curiosidad, y al enamorarse de un hombre apuñalado, lo salvaba dándole de su sangre, una sangre que tenía el poder de sanar, y al hacerlo, decidía no volver al cielo. La familia Yule descendía de aquella mujer celestial. En ocasiones raras nacían con habilidades que los reyes y emperadores solo soñaban con tener. Solja había nacido con ese linaje y aunque ya no quedaban certezas, aunque la sangre se hubiera diluido generación tras generación, aún quedaba un rastro, una última gota de esperanza o de una maldición. «El cuerpo humano tarda más. Contigo fueron 3 días, ¿verdad, Un-Jong? Ho-Jong tiene una familia, sus corazones dolerían si lo vieran así», susurró Solja como si eso justificara el sacrificio. Pero Un-Jong no respondió, solo la miró con esa expresión preocupada que decía: «¿Y qué hay de tu corazón?».
Ser concubina de bajo rango en el imperio era como ser un florero barato en una galería de porcelana fina. Nadie te miraba y si te rompías, ni barrían los restos. Por tanto, las de sus categorías quedaban relegadas a los márgenes, en los salones polvorientos o en rincones apartados, como en el caso de Solja, que vivía cerca al coto de casa para esperar la muerte o a convertirse en un fantasma. De niña, Solja les temía, hasta que descubrió una verdad mucho más brutal. Los vivos son los que dan más miedo. Y con eso en mente comenzó a prepararse. Cultivaba lo básico en los bordes del coto de casa, nada del otro mundo lo suficiente para no morir. Y a veces también llegaba el guardabosque de la zona, que le regalaba faisanes recién casados o con carne fresca, como hoy que traía carne de conejo. Aquel hombre con su barba desordenada y una cicatriz escondida tras el flequillo había sido salvado por Solja alguna vez. Desde entonces, cada tanto compartía lo poco que tenía. «Puedes cocinarlo con verduras para acompañarlo», dijo amablemente el hombre, pero su expresión se ensombreció al escuchar pasos ajenos y una voz familiar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una conversación secreta con la concubina del emperador? La voz provenía del otro lado del muro. Era seca, autoritaria y el guardabosque cayó de rodillas. Solja reaccionó al instante. Si los descubrían juntos, los acusarían de adulterio. Él sería ejecutado y ella, bueno, lo que hacían con las concubinas sospechosas no se contaba con facilidad, así que corrió. Solja huyó como un conejo, pero fue tarde, ya que pronto alguien la levantó por la cintura. Un grito desgarrador escapó de su boca, pero fue en vano. El tipo la cargó como si no pesara nada y saltó por encima de la valla, con la facilidad de alguien que había hecho eso muchas veces. Las antorchas iluminaron su rostro y allí estaba él, el príncipe Muom. Nos encontramos de nuevo, señorita. No es lo que parece, Su Alteza. Este hombre es inocente, dijo ella sintiendo su boca seca. Este amable señor solo fue amable conmigo, una concubina olvidada como un gesto de humanidad, nada más. Solja pensó en el guardabosque, en Joyón, en su madre muerta, en Unyong, en todo ese cúmulo de vidas que parecían depender de sus migajas. ¿Había nacido solo para ser la carga de otros? Estaba tan cansada, 2 noches sin dormir, 2 noches con el corazón encogido. Parece que estás más demacrada que la última vez que te vi, dijo acercándose a ella con una mirada reflexiva. Ella no respondió. El cabello oscuro de él caía por un lado rozándole la mejilla. ¿Y por qué suplicas por la vida de este hombre? ¿No deberías hacerlo por ti? Quizás si lo hicieras, podría hacerme de la vista gorda. La sugerencia llegó con una suavidad que dolía, pero Solja tenía sus dudas al respecto. Lo único que sabía en ese momento era que no había diferencia entre este hombre y el emperador. Ambos regalaban esperanza solo para aplastarla después. Por lo tanto, no podía confiar en él. Le diré al emperador que intentó robar mi virtud y que mató al guardián del coto de casa por intentar detenerlo, soltó Solja con una calma tan forzada que parecía bordar la locura. Los ojos oscuros de Muon brillaron como los de una fiera, pero más allá de ese interés, él ni se inmutó. De hecho, parecía disfrutar de la situación. Sin duda eres la presa más feroz que he atrapado, murmuró él, su rostro en sombras. Si muero, voy a arrastrarlo conmigo. No voy a morir sola. ¿Y crees que el emperador te creerá? Replicó él con indiferencia, pero ya lo había dicho, y no había vuelta atrás. Solja respiró hondo y sintió las lágrimas acumularse bajo los ojos, mezcladas con el ardor de la humillación. Muon la miró con curiosidad, como si su tristeza fuera solo un accesorio más. Querida, ¿por qué estás llorando? Supongo que deberías ceder. Luego, girándose a uno de sus hombres, dio una orden clara, que le dieran una amonestación severa al guardabosques y siguiera su camino. Ella se estremeció y apoyó contra la barrera de madera, pero no tuvo tiempo de relajarse. Ya. Es demasiado pronto para bajar las defensas, señorita. ¿Quién sabe? Hasta podría cambiar de opinión y decida robar tu virtud, como dijiste, murmuró él estabilizándola, pero el gesto solo hizo que ella retrocediera como un conejo asustado. Muon levantó las manos en señal de rendición. Sin embargo, cuando ella se giró y vio la enorme valla, la voz de él serpenteó por detrás. ¿Crees poder subir la valla por ti misma? Estaría agradecida si pudiera guiarme a mis aposentos, musitó ella resignada y sin esperarlo. Nuevamente sus pies se separaron del suelo. Sí, eso fue lo que pensé, dijo él, pero a diferencia del emperador que parecía usar las palabras como trampa, Muon era la trampa.
Dicen que el silencio es una estrategia de supervivencia. Bueno, cuando Muon estaba fuera del campo de batalla, desconocía la palabra silencio, ya que llegó dando patadas despreocupadas y haciendo toda una escena. Un Jon que lo había confundido con el emperador se desparramó en el suelo con el rostro pálido, solo para quedarse boquiabierta al saber que se trataba de su hermano gemelo. Y sí, Solja estaba tan sorprendida como ella, sobre todo cuando los hombres de Muon llegaron trayendo consigo un enorme venado. Haz fuego. Ordenó Muon, sus intenciones eran claras y aunque ella sabía que debía hacer que se fuera, Solja sintió que se le vaciaba el cerebro. La realidad había dejado de tener sentido. 4 hombres, un ciervo, una fogata. ¿Qué era eso? ¿Una cena tribal? Si el emperador se entera de esto, cortará mi cabeza, Su Alteza, y si eso sucede, juro que lo voy a perseguir en sueños. Muon sonrió ante el ingenio de esa mujer. Es más, hasta se sorprendía que siguiera con vida con esa elocuencia. Entonces se giró hacia el animal muerto y cortó su carne. La sangre brotó con violencia y el olor se impregnó en el ambiente. Mientras tanto, él llenó un bol y pronto se lo tendió a Solja. Bebe, no dejes ni una gota. Ella no quería, pero sabía que si no lo hacía, él vendría y lo haría por ella. Así que tomando a regañadientes el recipiente y con el estómago revuelto, tragó 1, 2, 3 veces y lo vació. Muon se acercó y le limpió los labios. Debes tragarlo. Necesitas todos los nutrientes para que puedas seguir. Dijo con una sonrisa a medio camino entre el cuidado y la burla. Ella no respondió, solo intentaba no desmayarse, el sabor aún le ardía en la garganta. En una región que conquisté hace poco, Comentó Muon como si le hablara del clima. tienen una costumbre. Las parejas deben compartir sangre de ciervo para permanecer unidas para toda la vida. Es un vínculo irreversible. La frase dicha con ligereza la golpeó con la fuerza de una confesión a medias. Era como sin querer hubiese cruzado una línea de la que no se puede volver, como si acabara de consumar una unión sin haberse enterado. Esto no es una conquista. Sus palabras me insultan. Soy una concubina del emperador. ¿Ser la concubina del emperador es un halago? Admítelo, señorita. Necesitas un aliado. Yo podría ser uno. Y la frase podría haber sonado ridícula si no fuese porque la dijo con total seriedad. Pero, ¿realmente podía confiar en este hombre? No obstante, antes de conocer la respuesta, el ambiente cambió cuando trajeron la carne asada de venado. Muon mismo cortó un pedazo y se le ofreció a Solja, quien lo miró confundida. Él había cazado el ciervo, lo trajo como ofrenda, como si, a pesar de todo, esperara redimirse con gestos torpes. Aún así, el olor a carne no pasaba desapercibido, así que siguiendo sus instintos, Solja mordió el pedazo de carne generosamente. El sabor estaba tan rico que Solja miró a un Jon y le pidió que separara un pedazo para Honjum. Al escuchar esto, uno de los soldados de Muon se giró hacia su conversación visiblemente interesado, y cuando confirmó que se trataba del eunuco mudo, el hombre de casi más de 2 metros salió corriendo en dirección de la casa. Era el hermano mayor de Huyum, aquel que había ido a la guerra. No, él está bien. Él recibió un leve castigo, solo le di un pequeño somnífero y se quedó dormido. Mintió Solja sin dar los detalles de lo sucedido días anteriores. Por supuesto, Seok-jo creyó la mentira. Vio el rostro tranquilo de su hermano y se convenció de que todo estaba bajo control. Pero Muon sí que había notado la mentira y su mirada estaba fija en Solja, quien parecía reflexiva ahora. ¿En qué piensas tan profundamente? Solo pensaba que el emperador me va a castigar por esto. Solja miró hacia las llamas del brasero evitando su rostro. Todo parecía más caótico de lo que podía soportar. No lo hará. Prometí que sería tu aliado. ¿Lo olvidaste? El tono no sonaba tranquilizador. Tenía esa media sonrisa en el rostro como si todo le divirtiera un poco más de lo que debería. Gracias, pero mi estadía está por terminar, Su Excelencia. Creo que no va a ser necesario. Bueno, eso está por verse, añadió. Lo vas a descubrir por ti misma, así que acostúmbrate a mí porque me necesitas, dijo él con esa media sonrisa. Solja no dijo nada, no podía. Algo en el tono de él le dejó claro que esa frase no era solo una advertencia, era un hecho. Uno de esos que no entiendes del todo hasta que ya es tarde. Y solo días después, entendió exactamente a qué se refería. La noticia del caos en los cotos de casa no tardó en llegar a los oídos del emperador Yu, quien no se molestó en ocultar su fastidio ni en disimular su curiosidad. Esa tarde, en pleno banquete imperial, organizado para celebrar otra victoria militar de su gemelo, Yu no escatimó en gastos. Los viejos ministros soltaron risitas mientras se acariciaban la barba. Algunos jóvenes nobles, todavía medio verdes, se sonrojaron con torpeza mirando a las concubinas del emperador. Aún así, algo era evidente. Los hombres que regresaban del
frente no le prestaban atención al emperador. La verdadera figura que acaparaba las miradas fue Muón, él y por supuesto su adorno más especial, Solja, que llevaba los colores de la emperatriz, una broma más del emperador, una no muy graciosa. Jung, como siempre, jugaba con los límites y Solja una vez más quedaba atrapada en medio de su teatro. Ella se paró frente a todos como si fuera una muñeca bien entrenada, mientras que mentalmente se preparaba para el golpe que de forma simbólica o no vendría por la espalda. No es la primera vez que veo a nuestros valientes generales de regreso con vida y éxito, dijo Jung con ese tono indulgente que usaba cuando quería divertir a la corte a costa de alguien más. Observen. La última chica del clan Yul que me queda. Y como si fuera un simple accesorio decorativo, le dio un empujón con el pie que la hizo rodar por las escaleras, un tropiezo que provocó carcajadas generalizadas, porque sí, incluso entre nobles y sacerdotes, nada divertía más por ver cómo se derrumbaba una mujer que ya no era respetada ni siquiera por su título de concubina imperial. Al intentar levantarse, con el tobillo torcido y el orgullo hecho trizas, Solja volvió a caer, y el lugar volvió a estallar en otra carcajada abierta, vulgar y cómoda. Nadie iba a ayudarla, así que se preparó para arrastrarse de vuelta a su asiento cuando de repente lo vio, vestido con la ornamenta de un soldado sobrio y sin una sola sonrisa en sus labios. De todos los hombres, fue el príncipe Muón quien fue en contra de cualquier protocolo, sin pedir permiso, sin inclinarse ni mostrar ceremonias. Se agachó y la tomó por debajo de los brazos. ¿Aún sigues creyendo que no necesitas de mi ayuda?, susurró él para que solo ella la escuchara. Solja estaba confundida, pero no fue la única. De pronto todo el salón enmudeció. El sonido de la risa se evaporó. Los nobles inhalaron al mismo tiempo, sorprendidos. Perdone este atrevimiento, Su Alteza, dijo Muón con tono ligero. Vi una mujer hermosa en problemas y no pude evitar extender la mano. Lo dijo de forma tan natural, tan desenfadado, que por un instante Solja olvidó el peligro de estar en ese salón. No se atrevió a ver la cara del emperador. No quería confirmar si la sonrisa seguía allí o si ya planeaba su caída. Por supuesto, no puedo castigar a mi hermano por eso. Después de todo, este banquete se hizo en tu honor, dijo Jung finalmente con una voz suave que en él era siempre sinónimo de mala señal. Solo entonces ordenó que se llamara al médico, y antes de que el permiso fuera oficialmente concedido, Muón ya había enviado a sus eunucos para que la revisaran. Y así, Solja fue retirada discretamente de ese salón maldito. En un salón apartado, el médico le aplicó una cataplasma y con movimientos firmes ayudó a calmar el dolor palpitante de Solja. La curandera se retiró y pronto el silencio reemplazó sus quejidos, pero no por mucho, ya que pronto el lugar se llenó de nuevos quejidos guturales que no tenían nada que ver con el dolor. Y nadie, absolutamente nadie, irrumpía en un lugar como ese salvo el emperador. Solja se irguió con reflejo de soldado y bajó la cabeza tan rápido como pudo. Lastimosamente eso no hizo que el hedonista emperador la dejara ir. Por el contrario, obligó a Solja a observar como un testigo incómodo de todo lo que hacía allí con otra mujer. Cuando todo terminó, el corazón de Solja no solo temblaba, colapsó un poco más. Lo que acababa de presenciar no era solamente humillante, sino peor que cualquiera de las muchas atrocidades que el emperador había cometido antes. Era una herida que no sangraba, pero que seguía abierta, ardiente y punzante. Guavi, como si nada hubiera pasado, se levantó con la expresión de quien acababa de terminar una comida aburrida y cumplida. Se agachó, hizo su parte en la escena habitual y limpió con diligencia aquello que Solja ni siquiera podía atreverse a mirar. Jung las había dejado atrás para que otros se encargaran de los asuntos finales. Y tan pronto como el emperador abandonó la sala, las damas de la corte se precipitaron para asistir a Guavi, ayudándola a ajustar su vestido y su peinado. Solja seguía arrodillada con la mirada fija en el suelo. Sí, como una subordinada. No podía moverse sin la autorización de la reina, incluso si su majestad ya se había marchado. ¿Te divertiste hoy?, preguntó la mujer con voz cargada de sarcasmo. El emperador es un hombre curioso, continuó Guavi, la consorte más influyente del palacio. Tan simple como envolverte con los brazos, ¿no es ridículo? La mujer caminó en círculos como si saboreara cada palabra. Al principio Solja pensó que los gestos del emperador eran solo un acto para distraerse de lo verdaderamente desagradable, pero con el tiempo notó algo más inquietante. Aunque el rostro que él acariciaba cambiaba cada noche, sus ojos siempre volvían
volvían hacia ella. La única que lo veía todo desde la primera hasta la última escena. Siempre era ella. He cometido un pecado mortal, susurró Solja más para sí misma que para nadie. ¿Pecado? No exageres, niña, replicó Wabi con una sonrisa burlona. Solo haces lo que te ordena el emperador. Él es quien da la orden, tú solo estás donde él quiere que estés. Y sí, Wabi, como las otras, la odiaban. Desde que la emperatriz se negó a compartir el lecho imperial, dio a luz a un heredero sin doblegarse a los caprichos del palacio, la corte había tenido que adaptarse. Pero Solja, esa muchacha silenciosa y siempre presente, le resultaba insoportablemente útil para todos, incluso para ella. En mi época bastaba con una mirada para ganarse el favor del emperador, siguió Wabi. Pero tú, ¿de verdad no sabes lo que podrías lograr si dejaras de fingir tanta inocencia? Y luego, con su característica falta de tacto, empezó a hablar de métodos alternativos para engendrar un hijo sin necesidad de, digamos, interacción convencional. El tono burlón y las palabras desubicadas hicieron que el rostro de Solja se volviera blanco como el papel, por lo que tuvo que rogar para que Wabi se detuviera. Luego esta última agitó la mano como si espantara una mala idea y se marchó, satisfecha de haber dejado su veneno depositado. Solo cuando Solja se quedó sola, se permitió ponerse de pie y huir de allí, pero le temblaban tanto las piernas que tropezó. Sin embargo, antes de que tocara el suelo, unos brazos fuertes la sujetaron y la estabilizaron. Estaba preocupado de que estuvieras lastimada, pero mírate, ya estás corriendo. Una voz masculina la sobresaltó, pero él la sostuvo de la cintura con firmeza, casi con ternura, y ciertamente no sabía qué la inquietaba más, si la súbita cercanía o la libertad con la que él desafiaba cada norma. Gracias por lo de antes, su excelencia, susurró ella. Era lo único que podía decir. No tenía fuerzas para explicar que de todas las humillaciones del día, lo más desgarrador había sido seguir siendo tratada como un objeto sin voluntad. Muón, por su parte, la miró inclinando su cabeza como si quisiera oler su alma. Llegas con un aroma diferente. ¿Qué te hizo hoy el emperador? Solja lo empujó, escandalizada por la insinuación. Esto es el Palacio Imperial. No deberías hablar así. Ya veo. El emperador te aprecia de forma muy peculiar, musitó él, ladeando la cabeza mientras la observaba de arriba abajo como si leyera un libro que ya había leído varias veces. Solja, nerviosa, intentó apartarse, pero él seguía allí sin intención de irse. ¿Acaso no puedes olerlo tú también? El aire huele a desdén. Es un hedor asqueroso. Soy la concubina del emperador. Es natural. ¿Natural? ¿Hasta dónde llega el afecto del emperador por su concubina favorita? No seas grosero, jadeó Solja al borde del llanto. El emperador me desprecia sin siquiera tocarme, pero tú eres peor, susurró ella temblando. Muón la miró con una intensidad peligrosa. Yo no te desprecio, solo soy honesto, respondió él. Y esta parte es la que más me gusta. Solja, confundida, sintió que algo se rompía dentro, tal vez su juicio, tal vez su miedo. Y cuando él acarició su cicatriz con sus labios, no sintió repulsión, sino fuego. ¿Ves? El emperador no sabe apreciar la verdadera belleza, bromeó Muón, limpiando con su pulgar la marca que había dejado en su piel. Ella respiró agitada con la cabeza hecha un nudo, las emociones ardiendo sin dirección. Lo miró con una mezcla de horror y fascinación. ¿Acaso no le temes al emperador? No, ni a la guerra ni al palacio imperial. Lo peor que puede pasarme es que me corten la cabeza, respondió él con un gesto gracioso, y por primera vez en mucho tiempo Solja soltó una pequeña risa. Ni siquiera era alegría, sino la absurda certeza de que este hombre estaba más loco que el mismísimo emperador. Era un peligro andante, pero no podía mirar hacia otro lado. Muón era un loco al que no le daba miedo mirar. El sol caía con una tibieza engañosa, como si quisiera convencer al mundo de que todo estaba bien. Y quizás sí lo era, porque después de varios días sumido en la inconsciencia, Ho-Jon finalmente había despertado. Parpadeó con torpeza, confundido con la claridad del cielo, y luego, asombrado, habló. No fueron gemidos ni balbuceos incoherentes. Habló de verdad, como si su silencio de años hubiese sido solo un mal sueño. Solja, que había estado a su lado desde el principio, se acercó con una mezcla de alivio y culpa pintada en el rostro. Entonces le explicó con cuidado lo que había pasado, o al menos la versión que podía contar. Debes prometer que lo mantendrás en secreto, Ho-Jon. Si alguien lo descubre, podríamos estar en peligro. Nadie, absolutamente
absolutamente nadie puede saberlo, susurró con seriedad. El joven eunuco asintió balbuceando un sí cargado de emoción, mientras le dedicaba una sonrisa cálida que Solja no pudo devolver, porque, aunque ella lo había salvado, sabía que cada acto suyo tenía un costo, y últimamente los precios iban en aumento, porque sus poderes estaban creciendo, y eso, lejos de ser una bendición, era la peor de las noticias. El palacio ya había fijado fecha para la próxima visita nocturna. Eso significaba que no había más margen para seguir aplazando lo que tenía que hacer. Así que esa misma tarde, cuando el sol comenzó a ocultarse, ella encendió el caldero. El calor pronto invadió la habitación. Sacó el atizador y lo colocó dentro. No era la primera vez que hacía esto, pero el miedo siempre llegaba puntual. El metal al rojo vivo brillaba con un fulgor amenazante cuando Solja lo levantó con ambas manos temblorosas y lo acercó a su rostro. No titubeó, no rezó, no pidió perdón, solo cerró los ojos y apretó los dientes. Y el sonido que llenó la habitación no fue el del hierro contra la carne, sino el de un grito desgarrador que no parecía pertenecer a una joven, sino a una criatura arrinconada y salvaje. El dolor fue inmediato, insoportable, sin embargo, bienvenido, porque esa era la única forma. Y en medio del tormento pensó en su madre y por fin la entendió, no como una figura maternal y dulce, sino como una mujer rota que supo demasiado pronto que su poder no era un don, sino una condena, porque esto no era un regalo, era una maldición, porque si el emperador alguna vez llegaba a saber lo que ella podía hacer, lo que realmente era capaz de lograr, no la dejaría ir jamás, y Solja prefería ser una mujer desfigurada antes que un juguete imperial, sin la posibilidad de un mañana. Cuando la noche cayó tal como se esperaba, Solja cruzó el sendero pavimentado. La incomodidad se sentía como algo incrustado en su alma. ¿Había algún día en la que no tuviera una nueva herida? Solja siguió a la mujer que la guiaba. El primer paso era tomar un baño en el santuario empapado en vapor y perfume tan intenso que rasguñaba la nariz al primer respiro. El segundo paso, aplicarse maquillaje y aceite de camelias. Todo era una preparación para entrar en la cueva de una bestia lasciva. No sabía cuándo acabaría esa noche. Lo único que sabía era que quien lo decidiría sería el hambre del emperador. Y como último paso, un gran paño rojo envolvió el cuerpo de Solja, dejando apenas al descubierto su rostro marcado. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por la respiración contenida de quienes esperaban al emperador. A pesar de estar envuelta en seda roja, Solja se sentía desnuda bajo todas esas miradas. Entonces, una lámpara brilló junto a la cama. Era una linterna con un delicado patrón de mariposas, una de las favoritas de Solja. Bajo esa luz, una mariposa amarilla batía sus alas sobre su blanca piel, y cuando miró hacia arriba, se percató de que el hombre sobre ella no era el emperador, sino el príncipe Muón. Pero, ¿por qué él estaba allí? Era imposible. Nadie se atrevería a estar en la cama del emperador sin su permiso, pero este emperador cruel y caprichoso hacía lo que quería y nadie osaba contradecirlo. Un emperador extraño que no dudaba en sacrificar a su concubina para satisfacer sus propios caprichos, o peor aún, para observar los favores que le brindaba a su propio hermano. Y no fue un escenario tan sorprendente en realidad. En la oscuridad, dos figuras se miraban con una extraña mezcla de desafío y confianza. El emperador Jun y su gemelo, nacidos del mismo vientre, compartiendo la misma arrogancia y el mismo derecho a reclamar la cama imperial. Sí, parecían casi cómplices, como si el destino hubiera tejido esta confusión solo para burlarse de todos. Un grito ahogado escapó entonces de Solja cuando la mano del hombre la apretó. Sin dudarlo, los labios de Muón se posaron cerca de su oído, aparentemente con hambre en el rojo vivo de su piel. Tú sígueme la corriente, susurró él. Tu garganta y la mía podrían ser cortadas. Quizá podamos rogar juntos, y solo así podamos vivir juntos, dijo con voz baja cargada de una amenaza casi juguetona. Solja entonces entendió perfectamente lo que implicaba sus palabras. Esta noche su destino estaba sellado y era evidente que el emperador jugaba a humillarla, a deshonrarla ante su propio hermano. Solo repite mis palabras. Sálveme, emperador, sálveme, susurró Muón, y con esas palabras las lágrimas finalmente brotaron. Sin pensarlo, él rasgó la tela de seda que intentaba ocultar su cuerpo. Solja no sabía qué esperar de aquel momento, sin embargo comprendía que su tiempo para resistir había terminado. Si quería salir de allí con vida, tendría que someterse a este juego mortal. Su corazón latía con fuerza, atrapado entre el miedo y la necesidad. Muón insistió en que lo llamara emperador, y algo en eso la hizo estremecer mientras suplicaba
suplicaba. Sálveme, emperador, sálveme. Con los ojos cerrados, Solja talló su sumisión con Muón haciéndole eco en susurros. Sálveme, emperador, sálveme. La frente de Jun se frunció con fuerza, su mano blanca apretó el reposabrazos hasta que los tendones saltaron a la vista. La presa, medio devorar, fue empujada más y más hacia abajo, hasta casi desaparecer entre recuerdos y lamentos que había querido olvidar. Sálveme, emperador, sálveme. El olor a ceniza y muerte. ¿Tenía ella ese tipo de expresión? El emperador inclinó la cabeza observando cómo la sangre hervía en su interior, mientras veía la mitad hermosa de Solja contraída por la vergüenza y una emoción que no sabía cómo manejar. Esta era la primera vez que sentía esa sed insaciable, la misma que ningún placer lograba calmar. Y aunque ella tenía ese rostro tan marcado por el dolor, Jun sabía que no había interés verdadero en él. Cuando extendía la mano, las mujeres hermosas caían a sus pies. No necesitaba aferrarse a alguien tan imperfecto, lo sabía, pero mirar esa mezcla de enojo y dolor le irritaba y al mismo tiempo le hacía sentir una punzada extraña. A pesar de tener lo más precioso y bello frente a él, mirarla lo enfriaba. No obstante, al observar la mitad de su rostro, su deseo se avivaba con fuerza, pero solo se quedó de pie, observando, con esa sensación de que algo valioso le era arrebatado con violencia, una sensación que le resultaba extrañamente familiar. Él mismo le había confiado esa mujer mediocre a su hermano con intención. La eligió a ella a propósito sobre todas las demás como advertencia para el verdadero dueño del trono que había robado, porque sin importar cuántos ejércitos movilizara Muón, su gemelo siempre sería solo una mitad. Y las cosas más nobles y preciosas siempre serían de él. Tú solo puedes aferrarte a lo más feo y sucio que hay debajo de mí, pensó Jun justo cuando la tensión de Solja explotó. En ese instante Muón borró la sonrisa de su rostro y observó a su gemelo que se había quedado congelado como un eunuco sin saber qué hacer. ¿Su majestad qué ordenará? Pero todo lo que Jun pudo hacer fue salir de allí murmurando que Solja siempre sería su concubina y que el niño que ella diera a luz sería miembro de la familia imperial. Los ojos de Solja brillaron con vergüenza y confusión mientras clavaba su mirada en la espalda del emperador. Pero a pesar de lo que había esperado esa noche, ella estaba a salvo, al menos por ahora. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.